Bueno, pues tenemos la guía de las orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. En esta sesión les compartiré lo que corresponde a la primera sesión, el 21 de agosto, para maestras y maestros. La guía nos las presentan de esta manera, la cual también podemos editar presentaciones en PowerPoint o compartir la guía de manera física con los colectivos docentes. Tener también a la mano todos los insumos y los anexos de manera digital o impresa para que podamos hacer la lectura. Estimadas agentes educativos y maestras, estimados agentes educativos y maestros. La profunda transformación de nuestro país, iniciada en 2018, dio lugar a la revolución de las conciencias y cambios sustantivos en la vida pública nacional a partir de la decisión del pueblo, que recientemente reivindicó esos cambios y votó por la continuidad del camino que se ha venido construyendo. En esta transformación, la participación de las maestras y los maestros ha sido fundamental. De ahí el reconocimiento y la estima que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les tiene. Muestra de ello es también la cancelación de la mal llamada reforma educativa, criticada por su enfoque neoliberal. La transformación de la educación se ha afincado en la dignificación y revalorización del papel del magisterio y en el reconocimiento de su autonomía profesional. Durante años, la educación en México se centró prioritariamente en un currículum nacional único, homogéneo y con contenidos fragmentados, donde las maestras y los maestros se concebían como instrumentos en el plan de estudios 2022 se construye con un enfoque diferente. Este plantea un currículum vivo, flexible y deliberativo que conceda igual valor al aprendizaje y a la enseñanza que se realiza en el aula, la escuela y la comunidad. El Plan de Estudios 2022 se definió a partir de que la Secretaría de Educación Pública recuperó las propuestas, opiniones y aportaciones del Magisterio Nacional en asambleas en las 32 entidades federativas de nuestro país, en el marco de un proceso amplio de consulta y participación en el que intervinieron además autoridades educativas locales, comunidades de pueblos indígenas y afromexicanos, académicos, investigadores, integrantes del sector de la cultura y de las artes, especialistas en educación, familias, entre otros grupos sociales. Democráticamente se ha trazado la ruta de la nueva escuela mexicana. En este sentido, el Consejo Técnico Escolar se ha constituido en el espacio donde maestras y maestros reconocen sus saberes, experiencias, conocimientos y trayectos profesionales, así como su contribución a los cambios comunitarios y sociales. A partir del ciclo 2022-2023 y durante el 2023-2024, la participación de maestras y maestros ha revitalizado y resignificado el papel de los consejos técnicos escolares y del propio trabajo docente a partir de su autonomía profesional. Recordemos que empoderar el desarrollo profesional de las y los maestros tiene significado en el avance académico de los estudiantes. Por eso es importante hacer comunidad y poder compartir los conocimientos que todos tenemos para fortalecer la educación que brindamos. El camino que hemos recorrido en la transformación educativa de estos últimos años ha sido posible gracias a ustedes, maestras y maestros, que han sentado las bases para la construcción de la nueva escuela mexicana. En la apropiación del Plan y Programa de Estudios 2022, las y los docentes han participado con dedicación en un proceso complejo para orientar la construcción de una educación humanista, científica e inclusiva, a partir de un trabajo de análisis y reflexión para poner en práctica la nueva propuesta curricular junto con las y los estudiantes y desde una visión contextualizada de las comunidades. Es público que el próximo gobierno de México continuará con esta transformación educativa,
Lo que ha construido colectivamente en cada una de las escuelas habrá ser la base para consolidar y profundizar los cambios que la educación de niñas, niños y adolescentes requieren para formar ciudadanos críticos del mundo que les rodea, libres y capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las y los demás. Estamos por iniciar un nuevo ciclo escolar que nos invita a continuar trabajando en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes. Cada nuevo ciclo escolar es una oportunidad para reconocer cómo estamos, qué hemos alcanzado, cuáles son nuestros retos, en qué debemos enfocar nuestros esfuerzos. Para ello, en esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar se propone a reflexionar en torno al derecho de la educación y las prácticas inclusivas que están presentes en su escuela como referentes para el proceso de mejora continua. B. Recuperar la experiencia en la construcción del programa analítico para su diseño en este ciclo escolar. C. Realizar un esbozo de la planeación didáctica y D. Organizar las actividades para inicio del ciclo escolar. Bienvenidas y bienvenidos al ciclo escolar 2024-2025. Sigamos adelante con el fortalecimiento de la educación pública. La guía nos menciona una agenda de trabajo, la cual está dividida en 3 sesiones. La primera con los temas de la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación y el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Nos marca como propósitos reflexionar en torno al derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes y las situaciones que pudieran limitar. Analizar las características del proceso de mejora continua. Identificar los elementos necesarios para la construcción del diagnóstico socioeducativo de la escuela. En la segunda sesión del 22 de agosto, nos pide analizar el programa analítico a partir de la revisión de sus elementos y avanzar en la actualización o, en su caso, construcción del programa analítico de la escuela para el ciclo escolar 2024-2025. Recordando que el programa analítico de escuela es el referente para organizar el trabajo pedagógico y didáctico del colectivo. En la tercera sesión, que corresponde al 23 de agosto, es la preparación del inicio del ciclo escolar. Elaborando un esbozo de planeación didáctica para el primer periodo del ciclo escolar y organizar las actividades necesarias para iniciar el ciclo escolar. Sesión del 21 de agosto. La inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación. El proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Como propósitos está reflexionar en torno al derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes y las situaciones que pudieran limitarlo. Analizar las características del proceso de mejora continua e identificar los elementos necesarios para la construcción del diagnóstico socioeducativo de la escuela. Como primera actividad, nos sugiere ver y comentar el video de la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, dirigida a las maestras y a los maestros. La inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el derecho humano a la educación es el principio fundamental que orienta la política educativa nacional. Este tiene un sentido amplio y profundo que considera el derecho a ingresar a una escuela pública. Implica también que niñas, niños y adolescentes puedan iniciar, continuar y concluir procesos formativos en los que se desarrollen aprendizajes significativos para su vida y que gocen de un buen trato. El Estado está obligado a garantizar este derecho con un énfasis sustantivo a personas afromexicanas y afromexicanos, migrantes, indígenas, mujeres, personas de la diversidad sexual y de género, niñas, niños y adolescentes hospitalizados con alguna discapacidad, así como a los grupos más pobres de la sociedad.
especialmente niñas y niños en situación de calle, adolescentes en conflictos con ley, entre otros. Por ello, es importante que las autoridades educativas y escolares, así como las maestras y maestros, conozcan el protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación. A continuación, se les sugiere formar 3 equipos. Cada uno leerá un testimonio sobre comunidades escolares que atendieron a niñas, niños y adolescentes en situación de migración. También pueden seguir la lectura a través de los videos que se incluyen en el apartado de insumos de estas orientaciones. Y nos trae 3 documentos para la reflexión. Eres la persona que les brinda seguridad. Hay que avanzarlo más rápido porque no sabemos si van a estar 1 mes, 2 meses, 1 semana. Esto, una reflexión sobre un caso de niños migrantes. Recibir esta población nos ha enriquecido como comunidad. De igual manera, es una reflexión sobre niños migrantes o en situación de guerra que pudieran llegar a las aulas. La lectura la pueden hacer compartida a través del video o en equipos. Depende de la organización y el tamaño de cada centro escolar. A partir de los testimonios revisados, dialoguen en colectivo con respecto a lo siguiente. ¿Cómo se sintieron al conocer estas experiencias? ¿De qué manera el derecho humano a la educación rige la actuación de esas comunidades escolares? ¿Qué acciones realizaron para que las niñas, niños y adolescentes en situación de migración ingresaran a la escuela, se integraran, pudieran comunicarse y aprender? Como colectivo, ¿qué enseñanzas les dejan estas experiencias? Revisen el video Protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación. A partir de ahí, reflexión. ¿Han recibido solicitudes de inscripción a la Escuela de Poblaciones en situación de migración interna o externa? ¿Qué hicieron? ¿Conocían el protocolo de acceso? ¿Lo aplicaron? En su escuela, ¿qué requisitos de inscripción podrían limitar el acceso a la educación? Además de los procesos de inscripción, ¿qué otras normas, procedimientos o prácticas afectan el aprendizaje, la convivencia o la participación plena de niñas, niños y adolescentes en la escuela? En su comunidad, ¿qué poblaciones ven limitado el ejercicio de su derecho a la educación que podrían hacer al respecto? Este es un momento propicio para revisar otras prácticas en la escuela que podrían estar limitando el acceso, permanencia, aprendizaje y conclusión de la educación básica de niñas, niños y adolescentes. En los insumos está la sesión. Podrán encontrar el documento Instrumento Registro de las Barreras para el Aprendizaje y la Participación que pueden servir de apoyo. Es importante analizar las prácticas inclusivas en el diagnóstico socioeducativo de la escuela, el cual es el punto de partida para la construcción del programa de mejora continua y del programa analítico. Aquí haciendo la referencia es que no es lo mismo el programa de mejora continua con el programa analítico. Sin embargo, los dos parten del diagnóstico socioeducativo de cada escuela, donde se identifican con qué contamos y qué necesidades tenemos. El proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Todas las escuelas tienen el compromiso de brindar una educación que contribuya al desarrollo integral de sus estudiantes. Para lograrlo, es necesario que el proceso de mejora continua se constituya como una práctica permanente. El proceso de mejora continua parte de una toma de conciencia respecto de las situaciones o problemas que impiden que en la escuela todas las niñas, niños y adolescentes aprendan y desarrollen sus capacidades humanas. Posteriormente se toman decisiones sobre qué atender y cómo hacerlo. Se implementan y se evalúan. Así pues, el proceso de mejora continua implica más que solo realizar una planeación. El siguiente esquema muestra el proceso de mejora continua. En el círculo externo se presentan sus características y en el interno las fases.
Y aquí tenemos el proceso de mejora continua. Dentro de sus fases, la primera es el diagnóstico, posteriormente la planeación, su implementación y el seguimiento y evaluación, así como la comunicación de avances y logros a la comunidad. Para que este proceso se lleve a cabo necesita ser progresivo, territorial, integral, gradual, sistemático, participativo, dialógico y diferenciado. Analicen el esquema y dialoguen a partir de sus saberes y experiencias previas. ¿Qué significa para ustedes que el proceso de mejora continua sea territorial, integral, gradual, sistemático, participativo, progresivo, dialógico y diferenciado? ¿Por qué es importante tener presentes estas características? ¿Qué saben acerca de las fases del proceso de mejora continua? Diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y evaluación, comunicación de resultados. ¿Cuál es la relación entre el proceso de mejora continua y el programa de mejora continua? ¿Por qué es importante que la escuela impulse procesos de mejora continua? El diagnóstico socioeducativo de la escuela sirve para construir el programa analítico y el programa de mejora continua. En él se analizan los ámbitos que consideren relevantes que les brinden información para conocer a sus estudiantes, colectivo, escuela y comunidad. En el siguiente esquema se muestran algunos ámbitos que pueden considerar. Y dentro del diagnóstico socioeducativo vamos a considerar desde el contexto regional, nacional e internacional, la comunidad, el escolar y el aula, con todas las características que aquí nos comparten o con las que los colectivos crean necesarias integrar. Revisen el anexo 1 del documento del proceso de mejora continua, orientaciones para la Escuela de Educación Básica, en el que se presentan ejemplos de análisis de dos diferentes ámbitos. En una siguiente sesión analizaremos únicamente lo que es el documento sobre el proceso de mejora continua. Es importante que estos no se usen como una guía que se debe seguir de principio a fin. Cada colectivo puede construir sus propios ejercicios desde sus saberes, experiencias y conocimientos. Organicen equipos para analizar algún ámbito que consideren relevante para su escuela y presenten al colectivo su trabajo. Esta sesión no es suficiente para elaborar el diagnóstico socioeducativo de la escuela, por lo que se les sugiere tomar acuerdos sobre la información que ya tienen y que van a recuperar del diagnóstico del año pasado, los ámbitos que consideran en su análisis, la información que necesitan indagar y las fuentes posibles para contar con ella, los momentos y formas en que es posible dialogar con el colectivo para tener ideas compartidas respecto de la problematización, y el tiempo que les llevará a realizarlo. El Comité de Planeación y Evaluación tendrá la tarea de registrar los acuerdos. Destinen un momento para conformar o ratificar a las y los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación de su escuela. Recordemos que en una de las sesiones de Consejo Técnico Escolar se hizo la elección de este comité. En la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del presente ciclo, se aproximarán a la siguiente fase del proceso, que es la planeación. Para ello, se sugiere que revisen en otro momento el apartado Fases del proceso de mejora continua del documento El proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica. Así también nos dice que la Secretaría de Educación Pública pondrá a su disposición la evaluación diagnóstica de los aprendizajes de alumnas y alumnos de educación básica para el ciclo escolar 2024-2025. Que se podrá realizar de manera voluntaria a las escuelas que así lo decidan. Los resultados que obtengan seguramente enriquecerán su diagnóstico socioeducativo.
Consulten el anexo 5 en el que se encontrarán más información al respecto. El anexo 5 nos habla sobre evaluación. Y aquí están los insumos. El anexo 1 es la persona que le brinda seguridad. Anexo 2, hay que avanzarlo más rápido porque no sabemos si van a estar un mes, 2 meses, una semana. Anexo 3, recibir esta población nos ha enriquecido como comunidad. El anexo 4, que es la infografía del protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación. El anexo 5, evaluación diagnóstica de los aprendizajes de alumnas y alumnos de educación básica para el ciclo escolar 2024-2025. El documento del proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica. Instrumento de las barreras para el aprendizaje y la participación. Y los videos sobre el protocolo de acceso a la educación para niñas y niños adolescentes en situación de migración. Y los videos de las lecturas recomendadas para esta sesión. La sesión 2 la veremos en una siguiente clase. Bueno, espero que les haya servido de apoyo, una lectura rápida para saber de qué es lo que trata esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar dirigida a maestras y maestros. Recuerden que si hacemos comunidad, empoderamos el aprendizaje y el desarrollo profesional de maestras y maestros que se verán reflejados en el aprendizaje de nuestras niñas, niños y adolescentes a cargo de cada uno de nosotros. Gracias y feliz noche.